El día de hoy tenemos la ponencia titulada ¿Dónde está la verdad? Buscar, leer y aplicar. Evidencia en clase y práctica. Eh, el día de hoy tenemos como ponente a la doctora Raiza Nadine Martínez Rivera. Eh, es investigadora de RENACIT nivel 5, tiene un bachiller en medicina por la Universidad Nacional de Piura, interna de medicina en el Hospital Rosa de Piura en el 2024, eh, fue vicepresidenta de, fue vicepresidenta de SOCIMEP en el año 2022 y pasante UINCA de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la Clínica Alvedaño en el año 2021 y pasante en el Instituto de Evaluación de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Salud en el 2020. Y presidenta de SOCIEMUP en el 2019. Sin más que decir, le doy la bienvenida, doctora, y, y también a cada uno de los participantes. Eh, Puede iniciar con la presentación, doctora. Ok, buenas noches chicos. Me confirman si se escucha bien y bueno, voy a presentar mi pantalla en un momentito. ¿Me pueden confirmar porfa si se ve? Sí, doctora, sí se puede ver. Ya listo, ok. ¿Me confirman si se ve ahora, porfa? Sí, doctora, sí se puede ver. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar. Bien, gracias primero por la invitación y bueno, vamos a aprender un poquito de medicina basada en evidencia relacionado al título que me han sugerido para la charla, ¿no? ¿Dónde está la verdad? La evidencia en la clase y la práctica. ¿Dónde está la verdad? Es algo que siempre nos podemos preguntar en el ámbito médico. En la tradición médica, en la experiencia de tu profesor o de un clínico, o tal vez está en la evidencia científica. Y lo cierto es que la verdad va a ser un conjunto de componentes. La verdad médica, sobre todo, va a ser dinámica y se va a construir con la mejor evidencia disponible. ¿Ok? Un poquito de historia brevemente. Bueno, la MBE surge eh, alrededor de 1990 con el doctor Gordon Guya de la Universidad de McMaster, Canadá, que incluso hasta ahora da clases todavía. Eh, Él propone un término llamado medicina científica. Entonces, en la residencia de medicina interna de McMaster, él propone este término y dice, yo he observado que hay procedimientos médicos que no necesariamente son totalmente científicos. Ve que muchas cosas son netamente ligadas a cosas como la experiencia, que tal vez no sean del todo objetivos para nuestros pacientes. Pero cuando él lo propone, le rechazan esta propuesta y le dicen, no, nosotros no vamos a aceptar esta nueva sugerencia porque es, digamos, aceptar de alguna manera que nos estamos equivocando. Y pues en esos tiempos el ego médico era todo un problema. Entonces él trae, luego de algunas otras reflexiones, un nuevo término, eh, que es el que queda finalmente en la historia de la medicina, ¿no? La medicina basada en la evidencia, ¿no? La MB. Y bueno, este término aparece por primera vez en un editorial del ACP Journal Club en el 91. Pero bueno, todos sus estudios en medicina basada en evidencia y la propuesta en sí se fundamentó en el trabajo del doctor David Sackett, que fue el pionero de la medicina basada en evidencia y de integrar la parte científica de la epidemiología clínica y la evaluación crítica a la práctica médica. Y bueno, luego ha tenido esto una serie de consecuencias en el tiempo. Una de esas es, por ejemplo, que Archie Cochran
de Reino Unido promueva los ensayos clínicos aleatorizados como estándar para la reducción de los sesgos en medicina. Y de ahí surge la colaboración Cochrane que todos conocemos, muy famosa por las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que es Cochrane ahora quien no lo revisa, pero surgió esta colaboración en el 93 que se dedica específicamente a la parte de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ok. Entonces, la MBE es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre la atención de los pacientes, integrándola con la experiencia clínica del médico y con los valores y preferencias del paciente. Entonces, en resumen, la MBE va a tener tres componentes básicos: la evidencia científica, la experiencia clínica y los valores del paciente. Eso es medicina basada en evidencia. Entonces, quien venga a decirte que la medicina basada en evidencia es solo revisar artículos científicos y tomar una decisión en base a ello es totalmente falso. Entonces, es un enfoque muy integral de la medicina el hecho de considerar tres puntos que son importantísimos en la práctica médica. Una que es la evidencia. Un minutito, chicos, disculpen. Ya, ok. Me confirman si se puede ver aquí. Ya. ¿Me confirman, porfa, para poder seguir? Sí sí se puede ver, doctora. ¿Se escucha bien? Eh, sí, sí se escucha. Ya, listo. Ok, entonces como iba diciendo, la MBE es una definición, perdón, en su definición es, consta de tres pilares fundamentales: la evidencia científica, que es toda la parte de los artículos científicos; la experiencia clínica, que siempre va a ser importante; y los valores del paciente, los valores y preferencias del paciente. Entonces, sí consideras al paciente dentro de la ecuación de la toma de decisiones. Ya no es solamente una dirección verticalizada ni paternalista de que el médico tome únicamente la decisión por el paciente y de alguna manera lo imponga o le diga esto va a ser tal vez lo mejor para ti, sino es una especie de negociación también con el paciente. Entonces, dentro de la intersección de esas tres cosas, la experiencia clínica, la evidencia científica y las expectativas, preferencias y valores de los pacientes, está la medicina basada en evidencia. Eso es. Bien. Entonces, ¿por qué es necesaria la MBE en la práctica clínica? La medicina tradicional se basa usualmente en la opinión de expertos y en la experiencia personal, pero esto puede conducir a un riesgo de variabilidad y errores. Por ejemplo, si yo estoy en mi consultorio o en mi práctica diaria y de repente yo recuerdo que haber dado cierto tratamiento me funcionó siempre, o tal vez tengo este sesgo de memoria de que solo me acuerdo de los casos que sí funcionaron y no de los casos en que no funcionaron y no llevo yo un registro de esto, pues es muy fácil que la memoria me engañe y yo diga, ah, no, esto sí me está funcionando y no necesariamente es así. Entonces, la medicina basada en evidencia integra estos tres pilares que ya he mencionado antes y su impacto es debido a que mejora las decisiones clínicas, va a reducir intervenciones innecesarias o dañinas, va a aumentar la seguridad del paciente y va a optimizar el uso de recursos sanitarios. Vamos a verlo más adelante también con algunos ejemplos, para que no quede solo en lo teórico. ¿Ok? Ya. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Este es un ensayo controlado que se hizo en 1972 sobre el uso de glucocorticoides antes del parto para prevenir el distrés respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio en prematuros.
¿Ya? Entonces, antes los bebés prematuros con menos de 37 semanas tenían un alto riesgo de síndrome de distrés respiratorio, pues porque sus pulmones eran inmaduros. Entonces, ¿qué se hacía en ese tiempo? Se les hacía manejo de soporte. Utilizaban oxígeno, incubadora, ventilación mecánica, pero había una elevada mortalidad neonatal. Entonces, luego de este estudio en el que se aplicó los glucocorticoides, en particular la betametasona, se le aplicó a la madre con amenaza de parto prematuro. Entonces, esta betametasona aceleraba la maduración pulmonar fetal y se reducía de forma significativa la mortalidad temprana y la incidencia de síndrome de distrés respiratorio, sobre todo en menores de 32 semanas. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo es un antes y un después que se tome una decisión basada en evidencia, según, en este caso, un ensayo controlado aleatorizado. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros tenemos lo que conocemos como la pirámide de la evidencia. Es decir, que en la cúspide van a estar aquel tipo de artículo científico en el que yo pueda confiar más al momento de tomar una decisión para mis pacientes. En este caso, en la punta de la pirámide están los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque un metaanálisis o una revisión sistemática lo que va a hacer es resumir el resultado de muchos estudios de investigación. Y lo bueno es que no solo incluye a los que han tenido un resultado a favor de algo, sino también a los que ha salido en contra, o mejor dicho, no significativo. ¿Ok? Entonces, es importante tener este volumen de información porque, por ejemplo, si en un estudio me resultó significativa cierta intervención y en otro no, yo puedo evaluar, por ejemplo, resultados que se hayan obtenido a nivel global, ¿no? Diferentes países y tener un estimado global del tratamiento nuevo de repente que yo quiero aplicar. Entonces encuentro estudios de Latinoamérica, de Europa, de África, y luego saco una conclusión de todo eso. Ya no estoy revisando solamente un estudio, sino un conjunto de estudios y sacando una conclusión en base a ello. El segundo eslabón son los ensayos clínicos aleatorizados, luego siguen las cohortes, luego siguen los casos y controles, las series de caso, los reportes de caso. Miren, casi en la base está la opinión de expertos y por último la parte de los estudios animales, ¿no? Por eso es importante que aprendan a hacer lectura crítica y que aprendan a interpretar la evidencia, porque por ejemplo, si uno ve en un titular de las noticias, no sé, de un estudio in vitro, por ejemplo, em, no sé, tal antibiótico demostró, o digamos, a ver, lo que siempre veo en los titulares de los periódicos o de las redes sociales, se encuentra un nuevo medicamento para curar el cáncer, reduce hasta el 80% las células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Y tú vas a leer el estudio y te encuentras con un estudio in vitro, hecho en una placa Petri, hecho con el medicamento y las células cancerígenas, pero tienen que entender una cosa, que para yo poder sacar una conclusión de ello y decir que funciona en humanos, eso tiene que pasar por un proceso. No es solamente que si funciona en una placa Petri ya lo puedo utilizar en humanos. Recordemos que una de cada 100 moléculas propuestas como medicamentos, en realidad solo una en el año es la que realmente funciona para la patología que se esté estudiando. Entonces es bien difícil que un medicamento realmente funcione, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, y también hacer educación no solamente para nosotros como médicos o como estudiantes de medicina, sino también para nuestros familiares, ¿no? Muchas veces pueden ser objeto de estafas, incluso por este tipo de cosas, ¿no? Decir, sí, esto funcionó en el laboratorio y por eso va a funcionar para los humanos. Y no necesariamente es así, ¿no? Recordemos que la investigación, sobre todo de moléculas de medicinas, pasa por un proceso largo en realidad para que recién se pueda comprobar esa efectividad en los humanos. Y ahora, a su lado derecho hay otra imagen. No sé si se han dado cuenta, pero en la primera imagen de la pirámide de la evidencia, las líneas son horizontales y no presentan ningún tipo de corte ni forma, ¿no? Entonces, idealmente, esa es la estructura de una pirámide de la evidencia. Pero si vamos a la vida real, en realidad las pirámides de la evidencia van a tener una suerte de ondas.
¿Por qué una suerte de ondas? Porque no necesariamente un ensayo clínico aleatorizado va a estar hecho perfectamente, ni un estudio de cohorte, ni un estudio de caso control. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un estudio de cohortes tiene una metodología correcta, yo puedo concluir a partir de ese estudio de cohorte. En cambio, si un ensayo clínico aleatorizado está mal hecho, su nivel de evidencia probablemente va a bajar. Entonces, si yo tengo un ECA versus una cohorte bien hecha, probablemente la cohorte tenga un peso mayor de evidencia que un ensayo clínico aleatorizado mal hecho. ¿Ok? Entonces, siempre tengan eso en cuenta, que antes de yo decir este ensayo tiene un nivel de evidencia mayor que otro, siempre hay que hacer la lectura crítica para saber qué tan bien hecho está. ¿Ok? Entonces, en la vida real es más así. ¿Ok? Bien, ahora, si bien la medicina basada en evidencia es la manera más objetiva que tenemos para tomar decisiones en la práctica clínica para nuestros pacientes, para la práctica médica en general, también no va a ser perfecta, ¿no? Entonces tiene algunos problemas como cualquier metodología. Una es el sesgo de publicación. Es más probable que una revista que acceda a publicar algo que sí fue estadísticamente significativo a algo que no lo fue. Entonces, existe esto llamado sesgo de publicación, que encuentras más estudios publicados de cosas a favor que estudios publicados en cosas que no encontraron un valor significativo de intervenciones, medicamentos, etcétera. ¿Ok? Luego, las limitaciones metodológicas. ¿Qué tan bien o qué tan mal hecho está un estudio? Los resultados no siempre son aplicables a todos los contextos porque todos los contextos no son iguales. Por eso, muchas veces hay medicamentos que están en las guías de práctica clínica, ustedes los van a encontrar como primera línea, por ejemplo, de tratamiento. Y si quisieran hacer un estudio en el Perú, de repente el medicamento no está aplicable, no está disponible, perdón. Entonces, eso no es aplicable a nuestra realidad. Y si quisieras hacer un estudio de ese medicamento, pues no podrías porque en el contexto peruano de repente ese medicamento no está disponible. ¿Ok? Y bueno, la verdad científica cambia con nuevos hallazgos. Lo que tienes en tu libro, o bueno, muchas de las cosas que tenemos en los libros son un resultado de la agrupación de varios estudios científicos. Y bueno, la parte científica siempre está cambiando, así que tal vez incluso paradigmas que tenemos aprendidos pueden ir cambiando en el tiempo. ¿Ok? Ahora, la medicina basada en evidencia en las aulas. Lo ideal es que les enseñen a ustedes a formular preguntas clínicas, preguntas pico. Ya que las preguntas pico son una estructura de pregunta en el que yo aprendo a cómo plantear problemas para evaluar con la evidencia para mis pacientes. Entonces, la P siempre va a ser la población, la I la intervención, la C del comparador y O del outcome. O en español, más o menos la traducción es el outcome es el resultado que yo espero obtener, resultado final. Por ejemplo, mortalidad, estancia hospitalaria, prolongada o disminuida, no sé, disminución de nivel de glucosa, etcétera. Esos son los outcomes que normalmente estudiamos, ¿no? O disminución de la presión arterial, ese tipo de cosas. Luego, en sus aulas deberían promoverles a buscar la literatura científica en la búsqueda sistemática. Normalmente lo que tenemos todos a la mano y que es de manera gratuita es PubMed, aunque no todos los artículos son de acceso abierto, pero por lo menos tenemos esa herramienta para los que no tenemos de repente acceso a bibliotecas. Pero si tu universidad tiene este acceso a bibliotecas, pues probablemente si tengas acceso a otras bases como Scopus, por ejemplo, ¿no? Después en sus aulas deberían ayudarles con ejercitar la práctica de la lectura crítica y a desarrollar el pensamiento analítico y no solo memorístico, ¿ok? Es bien importante que ustedes aprendan a analizar las cosas y no solamente a ser repetidores, no solo a memorizar, ¿ok? Entonces vamos a ver un caso clínico. Un adulto de 28 años es diagnosticado con VIH en un control de rutina. Entonces, un adulto joven diagnosticado con VIH. No tiene síntomas, no tiene infecciones oportunistas. Entonces, el médico debe decidir,
¿Iniciar terapia antirretroviral de inmediato o esperar hasta que el recuento de CD4 baje a cierto nivel? Esta es una pregunta que alguien en algún momento se hizo para poder tomar decisiones para los pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque antes se empezaba el tratamiento cuando la carga viral bajaba hasta cierto nivel, cuando el CD4 bajaba hasta cierto nivel. ¿Y por qué es importante? Miren, porque todo esto puede guiar la terapéutica a nivel del mundo, ¿no? A nivel de todos los pacientes del mundo. Entonces, tenemos un paciente joven, diagnosticado recién con VIH en un control de rutina, sin síntomas ni infecciones. Le doy en qué momento el tratamiento. Entonces, planteo mi pregunta pico, que es como les explico que deben plantearle sus preguntas al momento de estudiar en base a la evidencia. Entonces, los pacientes van a ser adultos con infección por VIH, asintomáticos y recién diagnosticados. La intervención, el inicio temprano de terapia antirretroviral, independientemente del recuento de CD4. La comparación, lo que se hacía antes, el inicio diferido de la terapia antirretroviral cuando el CD4 desciende por debajo de 350 a 500 células. La O del out como resultado, mortalidad, progresión a SIDA, eventos graves no relacionados con SIDA. Entonces, la pregunta pico quedaría así. En adultos con VIH asintomáticos, el inicio temprano de terapia antirretroviral, comparado con el inicio tardío, ¿reduce la mortalidad y la progresión de la enfermedad? Entonces, aplicando lo que estamos viendo de medicina basada en evidencia, tenemos dos ensayos importantes. El estudio START del 2015, publicado en el New England, fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con más de 4.600 pacientes en 35 países. El resultado que fue que el inicio temprano redujo en 57% el riesgo combinado de muerte, SIDA y enfermedades graves no SIDA. Y el estudio temprano del 2015 de Costa de Marfil, que también fue un ensayo con más de 2.000 pacientes, el resultado que el inicio temprano redujo la mortalidad en un 44% y la progresión a SIDA. Entonces, ¿cuál fue su impacto en la práctica clínica? Que antes esperaba que el CD4 bajara. Con estos resultados de estos dos ensayos que incluyeron un montón de pacientes, obviamente el paradigma de la práctica clínica iba a cambiar. Entonces, después de estos dos ensayos, las guías de la OMS recomiendan iniciar terapia antirretroviral en todos los pacientes con VIH, independientemente del CD4 o de los síntomas. Entonces, esto originó un cambio global en las políticas de salud pública, por lo cual millones de personas acceden al tratamiento de forma inmediata. ¿Ok? Entonces, es bien importante que aprendan a hacer lectura crítica, que aprendan dónde buscar información y de esa manera pueden ustedes tomar mejores decisiones para sus pacientes, ¿no? Los beneficios académicos de la medicina basada en evidencia fomentan el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque yo vea un estudio publicado en el New England, voy a creer ciegamente en ese estudio. O no porque necesariamente mi profesor de la rotación o el doctor me dice que esto se hace, no sé, que él hace cierto procedimiento porque le ha funcionado toda su vida, pero tú vas y buscas y te das cuenta que ya hay otras cosas que tienen un performance mejor para el paciente, para la enfermedad, es menos costosa, es más amigable con el paciente. Entonces, ya no, digamos, te invita a ti a preguntarte qué es lo mejor para mi paciente en base a la ciencia, no solamente a lo que alguien más te puede decir. ¿Ok? Reduce la dependencia de la autoridad o la tradición. Hay muchos doctores que van a encontrarse que dicen, yo hago esto porque siempre me ha funcionado, en mi experiencia siempre ha funcionado. Y no necesariamente quiere decir que las cosas continúen siendo así. De repente ya se ha actualizado, ya las cosas han cambiado y pues puedes ofrecer algo mejor a tu paciente. Estimula el aprendizaje autónomo porque te permite tomar decisiones informadas para ti como médico. Y prepara al estudiante para la práctica clínica moderna. Les puedo asegurar que en ningún hospital del país que se respete, no hay nadie que no se tome el trabajo de averiguar en la literatura qué es lo mejor para su paciente. Al menos los que sí tienen esto concientizado del tema de la medicina basada en evidencia y que sí quieren
lo mejor que le puedan ofrecer a sus pacientes. Y bueno, porque es también algo importante en los médicos mantenerse actualizados y entonces prácticamente es, como se dice ahora, si no sabes medicina basada en evidencia, al 2025 es como no saber tomar la presión, una cosa así, ¿ok? La medicina basada en evidencia en la práctica médica. ¿Qué beneficios tiene? Atención más segura y efectiva, reducción de errores médicos, el uso racional de medicamentos y recursos y la mejora de la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Entonces, si nos basamos en los resultados, eh, en la experiencia clínica y en los valores y preferencias de nuestro paciente, vamos a tener un enfoque integral con muchos beneficios. Los desafíos de la medicina basada en evidencia, la escasez de tiempo para revisar literatura, sobre todo para los que ya son médicos básicamente, ¿no? Que muchas veces, no sé, pues por ejemplo, si estás haciendo una residencia, pues siempre estás volando con el tiempo y difícil a veces que te quede mucha disponibilidad para poder revisar todo lo que quisieras, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, el acceso limitado a bases de datos científicas. No todos tienen acceso a bases de datos. Lo máximo que podemos tener si no tenemos de repente mediante acceso institucional, pues puedes acceder a Cielo, puedes acceder a PubMed, ¿no? Resistencia al cambio por parte de algunos profesionales, siempre lo van a encontrar, pero la idea es no ser parte de eso, sino tratar de mejorar como profesionales y poder aprender más sobre medicina basada en evidencia. Y bueno, brecha entre la evidencia y la práctica real, como ya les comenté, algunas veces hay cosas o intervenciones o medicamentos o tecnologías que están disponibles de repente en otras realidades, pero no para nosotros. Sin embargo, debemos tratar de acercarnos a lo que esté más cerca a nuestro contexto, para poder aplicarlo en nuestra práctica diaria. Entonces, vamos a finalizar diciendo que ¿dónde está la verdad? La verdad nunca va a ser absoluta ni va a ser estática, menos en medicina. La verdad médica se va a construir con evidencia de calidad, con experiencia clínica, con los valores y preferencias del paciente. Y la MB va a ser un camino hacia una práctica más justa, más rigurosa y más humana. Entonces, mi consejo final para ustedes es que traten de aprender este tipo de herramientas importantes durante su tiempo como estudiantes para que luego puedan aplicarlo en su práctica como médicos, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden realizar. Ok, chicos, creo que no hay preguntas. Voy a dejar mi correo por si tengan alguna consulta de investigación en el futuro o si son tímidos. Así que por ahí lo coloco en el chat. Y bueno, si no hay ninguna otra cuestión, pues gracias por estar ahí y pues gracias nuevamente por la invitación.